Hola, 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 amantes del chismorreo turco. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con cafecito en mano y listos para sumergirnos en un drama que hay, señoras y señores, tiene de todo: amor, desamor, críticas y un cuñado que parece que le gusta meterse en líos. Así es, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y por supuesto, del dichoso cuñado que ha desatado la tormenta. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de noticias jugosas y opiniones, así que agarren sus palomitas y acomódense. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás porque aquí siempre te traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos y sobre todo, mucho salseo. Así que dale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte nada. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como ya sabrán, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o Anker como los llamábamos cariñosamente, fue un verdadero cuento de hadas. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química fue instantánea, y pronto traspasaron la pantalla para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Éramos miles, quizás millones, los que suspirábamos con cada foto, cada interacción, cada declaración de amor. Pensábamos que su romance sería eterno, un faro de esperanza en medio del caos. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como uno las planea. Y lamentablemente la historia de amor de Anker llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto. Desde la ruptura, tanto Hande como Kerem han intentado seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener la compostura frente al escrutinio público. Pero claro, siendo figuras tan mediáticas, es imposible evitar que cada movimiento, cada rumor, cada nuevo proyecto sea analizado con lupa. Y es aquí donde entra en juego el cuñado de Hande, Kaan Erçel, que aparentemente ha estado recibiendo duras críticas por su comportamiento y comentarios, que muchos consideran que están perjudicando la imagen de la actriz. ¿Pero qué está pasando exactamente? A ver, Kaan Erçel, para quienes no lo conozcan, es el hermano de Hande y, obviamente, su cuñado. Es un personaje bastante activo en redes sociales, donde comparte fotos, vídeos y, en ocasiones, opiniones que no siempre son bien recibidas por el público. Y es precisamente este último punto el que ha generado la controversia. Al parecer, algunos de sus comentarios y actitudes han sido interpretados como insensibles, inapropiados o incluso, directamente, dañinos para la imagen de Hande. Por ejemplo, se le ha criticado por publicar fotos o vídeos en momentos que se consideran poco oportunos, como justo después de que Hande haya enfrentado algún revuelo mediático o personal. También se le ha acusado de buscar protagonismo a costa de la fama de su hermana, algo que, obviamente, no sienta nada bien a los fans de Hande. Y lo más grave de todo, es que algunos de sus comentarios han sido interpretados como indirectas o críticas veladas hacia Kerem Bürsin, lo que ha reavivado viejas heridas y ha generado aún más tensión entre los seguidores de ambos actores. Ahora bien, es importante señalar que estas son solo interpretaciones y opiniones de los fans y de la prensa del corazón. No podemos saber con certeza cuáles son las intenciones reales de Kaan Erçel ni si realmente está tratando de perjudicar a su hermana. Pero lo que sí es innegable es que sus acciones están generando un impacto negativo en la imagen pública de Hande, y eso es algo que no se puede ignorar. De hecho, muchos fans de Hande han expresado su preocupación y frustración en redes sociales, pidiendo a Kaan que sea más cuidadoso con lo que publica y que piense en las consecuencias de sus actos. Algunos incluso han llegado a pedirle directamente que se aleje de la vida pública de su hermana, argumentando que su presencia solo está generando más drama y confusión. Y es que al final, Hande Erçel es una figura pública que está constantemente expuesta a la crítica y al escrutinio. Cualquier error, cualquier paso en falso puede ser magnificado y utilizado en su contra. Por eso es fundamental que las personas que la rodean, especialmente su familia, sean conscientes de la responsabilidad que tienen y actúen con prudencia y sensibilidad. Ahora, volviendo al tema de Kerem Bürsin, es evidente que la relación entre ambos actores sigue siendo un tema que genera mucha expectación e interés. A pesar de que ya ha pasado tiempo desde su ruptura, muchos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación, y cada pequeño gesto, cada rumor, es analizado con la ilusión de que Anker pueda volver a estar juntos. Y por supuesto, los comentarios del cuñado de Hande, sean intencionados o no, no hacen más que alimentar esta esperanza o, en su defecto, avivar el resentimiento entre los fans de ambos actores. Porque, seamos honestos, cuando una relación termina, siempre hay dos versiones de la historia, y cada uno tiende a defender a su favorito.
Pero más allá de las opiniones personales y de las preferencias de cada uno, lo importante es recordar que tanto Ande como Kerem son seres humanos que merecen respeto y comprensión. Han pasado por momentos difíciles, han enfrentado la presión mediática, y han intentado seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Y en este sentido es fundamental que dejemos de lado las críticas destructivas y los juicios apresurados, y que les permitamos a ambos seguir su camino sin tener que estar constantemente dando explicaciones o justificando sus acciones. Porque al final, la vida es demasiado corta para vivirla preocupándose por lo que piensen los demás. En resumen, el drama del cuñado de Ande Erçel nos recuerda que la fama tiene un precio muy alto, y que las personas que rodean a las celebridades tienen una gran responsabilidad en la imagen pública de estas. Los comentarios y acciones, aunque aparentemente inocentes, pueden tener consecuencias negativas y generar controversia. La situación también nos recuerda que es importante ser cauteloso con las redes sociales y pensar antes de publicar cualquier cosa, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Y por supuesto nos recuerda que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de chismes y rumores, donde cada movimiento es analizado con lupa. Hemos analizado cómo la ruptura de Ande y Kerem sigue generando expectación, y cómo el cuñado de Ande se ha visto envuelto en el centro de la polémica. Recuerden que al final, lo importante es respetar la vida personal de cada uno y evitar juicios apresurados. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan enterado de todos los detalles de este drama turco. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que el cuñado de Ande está exagerando? ¿O creen que solo está siendo malinterpretado? Déjenme saber en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora bien, profundicemos un poco más en este culebrón turco porque, como saben, la historia siempre tiene más capas que una cebolla. Para entender completamente la magnitud del impacto que tiene el cuñado de Ande, necesitamos desglosar algunos puntos clave. Primero, hablemos del poder de las redes sociales en la vida de las celebridades. En el siglo XXI, las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida de las estrellas. No solo son una plataforma para promocionar sus trabajos, sino también una ventana a su vida personal. Los fans se sienten más conectados que nunca con sus ídolos, y esperan una transparencia que a veces resulta irreal. Esto significa que cada publicación, cada like, cada comentario es examinado con lupa, y cualquier error puede convertirse en un escándalo viral en cuestión de minutos. En este contexto, Can Erçel, al ser el hermano de Ande, está automáticamente bajo el radar de los fans. Sus redes sociales se convierten en un tema de interés, y cualquier cosa que publique se interpreta en relación con su hermana y su círculo cercano. El problema radica en que Can, al parecer, no siempre es consciente de esta responsabilidad y, en ocasiones, actúa con una espontaneidad que no encaja con las expectativas del público. Pero, ¿cuáles son ejemplos concretos de estas acciones controvertidas? Bueno, uno de los incidentes más comentados fue la publicación de una fotografía en la que Can aparecía disfrutando de unas vacaciones de lujo poco después de que Ande enfrentara duras críticas por un proyecto profesional que no fue bien recibido. Muchos fans interpretaron esto como una falta de empatía y una señal de que Can estaba desconectado de la realidad de su hermana. Otro episodio que generó controversia fue un comentario que hizo Can en respuesta a un seguidor que le preguntaba sobre Kerem Bürsin. Si bien el comentario no fue directamente ofensivo, muchos fans lo interpretaron como una indirecta negativa hacia el actor, lo que reavivó las tensiones y generó una ola de críticas hacia Can. Ahora, es importante preguntarnos, ¿está Can Erçel actuando con mala intención? Es difícil saberlo con certeza. Podría ser que simplemente esté siendo el mismo, sin darse cuenta del impacto que tienen sus acciones. O podría ser que inconscientemente esté buscando llamar la atención a través de la fama de su hermana. En cualquier caso, el resultado es el mismo, sus acciones están generando un impacto negativo en la imagen pública de Ande. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, la presión de los fans.
Los fans de Anker son un grupo muy apasionado y leal, que invirtieron mucho tiempo y energía en apoyar la relación de Hande y Kerem. La ruptura fue un golpe duro para ellos, y muchos aún mantienen la esperanza de una reconciliación. En este contexto, cualquier comentario o acción que pueda interpretarse como una crítica a Kerem es recibido con hostilidad por parte de los fans. Además, la cultura del shippeo es muy fuerte en el mundo del espectáculo turco. Los fans se involucran emocionalmente en las relaciones de sus ídolos, y a menudo tienen expectativas poco realistas sobre cómo deben comportarse. Esto genera una presión adicional sobre las celebridades y sus familias, que se ven obligadas a lidiar con las opiniones y demandas de miles de personas. Entonces, ¿qué puede hacer Hande Erçel para manejar esta situación? La respuesta no es sencilla. Por un lado, no puede controlar las acciones de su hermano, que es un adulto independiente. Por otro lado, tiene la responsabilidad de proteger su imagen pública y de evitar que las acciones de Can la perjudiquen. Una posible solución sería hablar con Can y explicarle la importancia de ser más cuidadoso con lo que publica en redes sociales. Hande podría pedirle a su hermano que sea más consciente del impacto que tienen sus acciones y que evite hacer comentarios que puedan interpretarse como negativos hacia Kerem o hacia cualquier otra persona de su círculo cercano. Otra opción sería que Hande tomara medidas para distanciarse públicamente de las acciones de su hermano. Por ejemplo, podría emitir un comunicado en el que explique que no está de acuerdo con los comentarios de Can y que no comparte sus opiniones. Esto ayudaría a aclarar que Hande no es responsable de las acciones de su hermano y que está comprometida con mantener una imagen pública positiva. Sin embargo, ambas opciones tienen sus riesgos. Hablar con Can podría generar tensiones familiares, y distanciarse públicamente de él podría interpretarse como una falta de lealtad. Hande tendrá que sopesar cuidadosamente los pros y los contras de cada opción antes de tomar una decisión. En conclusión, el drama del cuñado de Hande Erçel es un ejemplo perfecto de cómo la fama puede afectar a las familias de las celebridades. Can Erçel, al ser el hermano de Hande, se ha visto envuelto en una polémica que ha generado un impacto negativo en la imagen pública de la actriz. La situación nos recuerda la importancia de ser cautelosos con las redes sociales y de pensar antes de publicar cualquier cosa, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Y por supuesto nos recuerda que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de chismes y rumores, donde cada movimiento es analizado con lupa. Lo importante al final es recordar que tanto Hande como Kerem son seres humanos que merecen respeto y comprensión. Han pasado por momentos difíciles, han enfrentado la presión mediática, y han intentado seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Dejemos de lado las críticas destructivas y los juicios apresurados, y permitámosles a ambos seguir su camino sin tener que estar constantemente dando explicaciones o justificando sus acciones. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del drama turco. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Can Erçel está siendo justo con su hermana? ¿O creen que está siendo víctima de la presión de los fans? Déjenme saber en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, siempre hay más chisme en el mundo del espectáculo turco. Estén atentos.